En esta última parte vamos a ver un ejemplo de tesis de inversión de una compañía que ha entrado en el segundo trimestre de 2023, hace muy poco, a nuestro fondo Oros Value Internacional y también a nuestro plan de pensiones, con un peso de aproximadamente el 2,5%. Se trata de Nordic Paper, que es una multinacional papelera sueca que, aunque se funda en 2001, tiene su origen en el siglo XIX. Una compañía que es líder en los segmentos donde opera, en los nichos de fabricación de papel craft y papel antigrasa, y por tamaño es una compañía de pequeña capitalización. Su valoración de mercado actualmente es de unos 200 millones de euros. Y por entender un poco los números de la compañía, las ventas son unos 400 millones de euros, hace unos 70 millones de EBITDA y gana 40 o 45 millones de euros. Una compañía eminentemente exportadora, más del 90% de sus ventas se van fuera de Suecia. Venden 80 países en los 5 continentes. Bien, ¿qué fabrica la compañía? Nordic Paper tiene dos áreas de negocio. La primera es la fabricación de papel craft y la segunda, fabricación de papel antigrasa natural. En términos de ingresos, más o menos son similares, un 50-50 cada una de tamaño. Bueno, el papel craft se utiliza principalmente para la producción de envases y embalajes, aunque tiene también otros usos industriales, por ejemplo. Unos ejemplos de papel craft serían, por ejemplo, el papel, las bolsas de papel que nos dan en las tiendas, en los comercios, también algunos envases para la alimentación o los sacos de materiales de la construcción. Por ejemplo, las bolsas de cemento que tienen ese papel tan grueso, eso sería un buen ejemplo del papel craft que hace Nordic Paper. Y luego el papel antigrasa natural, que se utiliza principalmente para el sector de la alimentación, aunque también tiene otros usos industriales o en construcción, por ejemplo, revestimiento para suelos. Además, Nordic Paper fabrica un nicho muy específico que es papel antigrasa natural. Significa que no tiene componentes fluoroquímicos, con lo cual es especialmente adecuado para el sector alimentario. Bien, si pensamos en una empresa de estas características, industrial, papelera, podemos pensar que es una compañía cíclica, pero la realidad es que no lo es tanto. Y no lo es porque prácticamente 3/4 partes de las ventas de la compañía están relacionadas con el consumo. Y 2/3, un 65%, están relacionadas con el sector alimentario, que es un sector defensivo. Con lo cual solo queda en el entorno de un 25% que va al sector industrial, que tiene un componente más cíclico. Y además, por su tipología de clientes internacionales, donde más del 90% de las ventas de la compañía van fuera de Suecia, pues está más protegida con los ciclos si hay algún problema económico en alguna geografía en concreto. Y esa estabilidad, esa baja ciclicidad, se nota en los precios medios de los productos que vende Nordic Paper. Vemos en el gráfico de la izquierda, las líneas amarillas y rojas son los papeles que vende Nordic Paper, que es mucho más estable que el gráfico de la derecha, que es la principal materia prima con la que se fabrica ese papel, que es la celulosa de fibra larga, que tiene un comportamiento muchísimo más volátil. Bien, ¿cómo son estos mercados, estos segmentos del papel craft y el papel antigrasa? Pues bien, son segmentos muy pequeños que se engloban dentro del macrosector del papel y el cartón, que a nivel global tiene más de 420 millones de toneladas de capacidad. Pues el papel craft tiene en el entorno de 10 millones de toneladas, que eso es aproximadamente un 2,5% de todo ese mercado, y el papel antigrasa son solo 800.000 toneladas, que eso es aproximadamente un 0,23, un 0,25% de todo este mercado. Además, Nordic Paper fabrica papel antigrasa natural, que es un nicho dentro de ese nicho. En el caso del papel craft, aunque es un papel que puede viajar, se exporta y se importa, no es tan global como el papel antigrasa, con lo cual vamos a centrarnos en el mercado europeo, que es el principal mercado en el que opera Nordic Paper. En Europa el mercado está relativamente consolidado, donde las principales 5 compañías controlan casi el 45% del mercado, y Nordic Paper es el quinto operador, con un 3% de cuota. Pero esto sería la cuota total por toneladas de fabricación de papel craft. En los nichos donde opera la compañía tiene una posición de liderazgo. Por ejemplo, en bolsas de papel que comentamos antes o en sacos de cemento, en el papel MF, la compañía es el líder europeo con un 15% de cuota, y en otros tipos de papeles, como papeles satinados, es el segundo operador con un 7% de cuota de mercado. Y así en la mayoría de sus productos. En el caso del papel antigrasa,
que es un papel absolutamente global, viaja muchísimo, Nordic Paper es el líder mundial, con una cuota del 10% y además, curiosamente, a nivel global este mercado también está consolidado, con un 40% del mercado controlado por solo 5 compañías. En Europa, en el nicho del antigrasa natural, es todavía más flagrante, donde el 90% del mercado está controlado por solo 3 compañías. En cuanto a la demanda, vamos a ver qué podemos esperar de ella en el futuro, porque ambos segmentos, tanto el papel craft como el papel antigrasa natural, son segmentos en crecimiento. En los últimos años han venido creciendo a un ritmo del 2,5% en el caso del papel craft y del 4% en el caso del papel antigrasa. Y nosotros pensamos que este crecimiento seguirá en el futuro, porque hay una serie de tendencias que lo respaldan. Por ejemplo, este tipo de papel, estos tipos de papeles son ganadores en sostenibilidad, por ejemplo, para la sustitución de envases de plástico de un solo uso. Otras tendencias también, como el crecimiento de las clases medias o la penetración de la comida rápida, que son tendencias globales de las que se beneficia directamente estos tipos de papeles, con lo cual esperamos una demanda creciente en el futuro, una demanda saludable. Bueno, y visto esto, ¿qué hace a Nordic Paper diferente de otros competidores? Pues la presencia de ventajas competitivas. Nosotros hemos identificado al menos 4 ventajas competitivas relevantes en la compañía. La primera sería la existencia de activos irreplicables. De las 5 plantas que tiene la compañía, 4 están en Europa, en los países nórdicos, y 3 de ellas están en Suecia, que es la superficie más boscosa de Europa. Y además con una gran presencia de pinos, que es la principal materia prima para fabricar la celulosa de fibra larga con la que se fabrican los papeles de Nordic Paper. Pues bien, la cantidad de madera que hay y la cercanía de las fábricas de Nordic Paper a toda esta madera le da una ventaja definitiva en costes frente a sus competidores. Otras ventajas competitivas serían la presencia de economías de escala. Hay varias, pero una de ellas, por ejemplo, sería que su fábrica de Groker, en Noruega, tiene la mayor máquina de producción de papel antigrasa del mundo, con lo cual con una sola máquina es capaz de producir más papel que muchos de sus competidores. Y luego, ventajas derivadas de la reputación. La compañía lleva muchísimos años produciendo papel de altísima calidad y alta resistencia, lo que le da una gran reputación en el mercado para seguir ganando clientes, y luego se está viendo favorecida por la regulación. Por un lado, lo que comentábamos antes de los plásticos de un solo uso, y por otro, por ejemplo, la prohibición de muchos países occidentales para comerciar con Rusia. ¿Y en qué se traduce todo esto? En que Nordic Paper es más rentable que sus competidores. De hecho, en los últimos 10 años ha obtenido una rentabilidad sobre el capital empleado promedia del 18%, superando incluso a sus competidores nórdicos con bastante solvencia. Bueno, ¿cómo se ha producido la oportunidad de inversión? ¿Cómo hemos conseguido invertir en esta compañía? Pues bien, Nordic Paper sale a bolsa en el año 2020, en octubre, y desde que empezó a cotizar, desde que empezó su trayectoria en bolsa, ha tenido al menos 2 caídas o 2 eventos que han provocado caídas del 30 al 40% en bolsa. El primero sería la crisis energética, de la que la empresa consiguió salir, sobre todo a partir del segundo semestre de 2022, cuando consiguió trasladar los incrementos de costes a sus clientes. Y el segundo evento del que nos hemos aprovechado nosotros para entrar en 2023 ha sido la caída de la demanda de papel. Bien, desde finales del año 2022 ya empezó a caer a ralentizarse la producción industrial en Europa, cayó el consumo, y eso ha afectado a la demanda de este tipo de papel. Y además esto se ha producido en un contexto de muchos inventarios de papel, que vienen por el sobreabastecimiento que hubo después del COVID, por la fuerte demanda que ha habido de papel. El mercado estaba funcionando con muchísimo stock para poder abastecer a toda esa demanda, y ha llegado hasta nuestros días. Lo que pasa es que ahora la demanda ha caído, con lo cual esto es un cóctel perfecto en el que hay mucho papel en el mercado, mucha oferta, mucho stock y la demanda cayendo. Y claro, el mercado lo que interpreta es que los precios del papel van a caer. Y entonces lo que interpreta también el mercado es que tiene que hacer caer los precios de las compañías para hacerlo más atractiva. Pero ¿cuál es la realidad? En que este mercado, al ser un mercado estable, consolidado y además con mucha disciplina, lo que han hecho las compañías es reducir la producción, sus ratios de utilización.
y así defender los precios. ¿Esto qué quiere decir? Que las compañías van a esperar a que se vacíen esos inventarios para después aumentar la producción sin tirar los precios abajo. Con lo cual, cuando se recuperen las producciones, van a producirse esas recuperaciones con precios razonablemente buenos. Y bien, a día de hoy, ¿qué estaríamos comprando si invertimos en Nordic Paper? Pues estaríamos invirtiendo en una compañía que ha tenido un retorno sobre el capital empleado promedio del 18%, una compañía prácticamente sin deuda, en el entorno de una vez deuda neta EBITDA, que reparte un dividendo promedio del 8%, más del 8% en términos de rentabilidad. Estaríamos comprando esta compañía a algo más de 6 veces su flujo de caja libre, con lo cual esto presenta, a nuestro juicio, una oportunidad enorme en una compañía de esta calidad. Y a día de hoy pensamos que tiene un potencial superior al 70% para los próximos 3 años.